Buenas tardes. Eh, Todo inició con el proyecto de la séptima papeleta en el año 1990, impulsado por movimientos estudiantiles que buscaban promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de una nueva constitución, hecho que culminó en 1991. A partir de este hecho, Colombia ha experimentado evoluciones en los ámbitos político, económico, social y cultural. Gracias a esta constitución, el país quedó establecido como un Estado social de derecho que asentó los cimientos para una democracia participativa, la protección de los derechos fundamentales y la inclusión de sectores que han sido históricamente marginados. A comienzos del siglo XXI, otro hecho marcó el rumbo de Colombia cuando en el año 2000 fue implementado el Plan Colombia, una alianza entre el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos que se enfocaba en la lucha contra el narcotráfico, la modernización de las Fuerzas Armadas y la recuperación del control estatal en zonas afectadas por el conflicto armado. El Plan Colombia se caracterizó principalmente por su lucha contra el narcotráfico, por medio de acciones policiales y militares del Estado colombiano con el apoyo de Estados Unidos. Estas acciones incluyeron capturas de cabecillas, incautaciones de estupefacientes, la destrucción de laboratorios y erradicación de cultivos ilegales, con el fin de debilitar las economías ilícitas y recuperar el control de las zonas afectadas por el conflicto. Además de lo anterior, se implementó un canal de apoyo a campesinos que eran obligados por medio de amenazas a sembrar cultivos ilícitos y les fueron ofrecidas opciones de empleo digno. Sin embargo, el país continuó viéndose afectado por el conflicto armado. Muchas regiones seguían a merced de los grupos armados ilegales, lo cual afectó su estabilidad política, social y económica, por lo que el Estado luchaba por la recuperación del control de dichos territorios y restablecer su presencia institucional. Por dicho motivo, fue implementado por el gobierno colombiano la Política de Seguridad Democrática entre los años 2002 y 2006. Según Leal, 2006, esta política tenía como objetivo instaurar la autoridad del Estado, garantizar la seguridad de la población y regresar a los colombianos la confianza en las instituciones públicas. Esta política permitió una considerable disminución de la violencia y el fortalecimiento del cuerpo de policía y las fuerzas militares, aunque también generó cuestionamientos por su enfoque preferentemente militar y algunas denuncias de violaciones a derechos humanos fundamentales. Durante dichos años también se produjeron transformaciones significativas en el ámbito político del país, como la aprobación de la reelección presidencial, la cual transformó la dinámica del poder presidencial y dio paso a la continuidad de políticas de largo plazo. Al mismo tiempo surgieron nuevos movimientos políticos, además de un progresivo interés por parte de la población en la participación en cuestiones administrativas. A inicios de la década de 2020, Colombia experimentó un giro hacia los sectores políticos de izquierda, lo que demostró la diversidad de ideologías en el pueblo colombiano y la evolución de sistemas de partidos. Uno de los sucesos más importantes de la historia reciente de Colombia fue el acuerdo de paz firmado con las FARC en el año 2016, tras más de 50 años de conflicto. Según Rodríguez, 2018, dicho proceso representó un esfuerzo histórico para la construcción de paz mediante el diálogo político y la inclusión social. Ya con anterioridad habían existido intentos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. La primera vez en 1984 durante la presidencia de Belisario Betancur y posteriormente en 1999 durante el mandato de Andrés Pastrana. Sin embargo, en ambas ocasiones dichas tentativas no tuvieron éxito a causa de la desconfianza mutua entre las partes negociantes, además del incumplimiento de las FARC en su cese al fuego. El proceso de paz de 2016 fue desarrollado en un contexto más favorable, con un país más consciente de lo necesario que era poner fin al conflicto armado y con estructuras de paz y gobernanzas más firmes en las regiones. Según Grasa 2021, estas infraestructuras de paz han permitido manejar los conflictos locales de manera más sostenible y participativa. A partir de ese progreso fueron creados organismos de gran importancia, tales como la Unidad de Víctimas, la Agencia para la Reincorporación, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Centro de Memoria Histórica.
expresando lo establecido por el artículo 22 de la Constitución, el cual reconoce la paz como un derecho y deber de la sociedad. Por otro lado, el narcotráfico ha continuado siendo un fenómeno central en el contexto colombiano. Según Brito 2024, el negocio de las sustancias ilegales no solamente ha contribuido a intensificar el conflicto, sino que también se considera un factor que moldea las economías regionales y profundiza la desigualdad social. En el ámbito económico, la Constitución de 1991 introdujo principios que transformaron la relación del Estado con el progreso. Uno de ellos fue la función social y ecológica de la propiedad, la cual fortaleció la economía agraria y contribuyó a impulsar la igualdad en zonas rurales. Con esto se buscaba equilibrar el derecho de propiedad con la responsabilidad de garantizar el uso sostenible de la tierra. Durante el siglo XXI, Colombia avanzó hacia un modelo de apertura económica, firmando tratados de libre comercio con países del resto de América, Europa y Asia. Dichos tratados impulsaron la innovación de la producción y permitió a sectores económicos como la agricultura, la minería, la industria y los servicios tener nuevos mercados. Sin embargo, dichos avances tuvieron algunas dificultades como la desigualdad social, la concentración de la tierra y la pobreza campesina que aún continúan siendo un problema. Los cambios sociales a partir de la Constitución de 1991 fueron de igual manera profundos. La ampliación de los derechos fundamentales permitió mayor participación ciudadana e inclusión de los sectores históricamente marginados. Según Bernardo Larte, 2020, la participación política de las mujeres tuvo un aumento significativo, hecho evidenciado en las elecciones de 2018, marcando una evolución en el papel del género femenino en la vida pública. Además, movimientos sociales de grupos indígenas, afrodescendientes y la comunidad LGBT impulsaron leyes de igualdad y reconocimiento de derechos. La pandemia del COVID-19 fue otro momento crítico que demostró la relevancia de políticas sociales inclusivas y la necesidad de robustecer la salud, la educación y la atención a sectores vulnerables. La Constitución de 1991 también instauró la libertad de cultos, promoviendo un Estado laico donde todas las religiones son respetadas de forma igualitaria. Este proceso fortaleció la diversidad cultural y la convivencia basándose en el respeto y la tolerancia. Colombia, al ser un país con gran variedad de identidades y expresiones, ha encontrado en la cultura un instrumento para la reconciliación, desde las fiestas tradicionales como el Carnaval de Barranquilla o el Carnaval de Blancos y Negros en Nariño. La cultura ha contribuido a fortalecer lazos en el país. En resumen, desde 1991 hasta la actualidad, Colombia ha recorrido un proceso complicado de restauración estatal, económica y social. La Constitución sentó las bases de un Estado con una mayor participación, mientras que los sucesos del siglo XXI, desde la apertura económica hasta los procesos de paz, han influido directamente en la vida de las comunidades.